¿Sabe cuál es la importancia de iniciar el proceso de recertificación para los profesionales de la salud? Sabemos que la medicina es una profesión en constante evolución y cambio. Por eso es esencial que nos mantengamos actualizados y en constante aprendizaje para brindar el mejor cuidado posible a nuestros pacientes. La recertificación es un proceso que nos permite demostrar que seguimos siendo competentes y capaces de brindar atención médica de calidad. Además, es una forma de garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de proteger nuestra propia práctica médica. En Colombia, la recertificación se lleva a cabo a través de diferentes entidades que son las agremiaciones científicas, junto con el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica CAMEC. A estas entidades pertenecemos la mayoría de profesionales de la salud y ofrecen programas y cursos de actualización en diversos temas. Estos programas están diseñados para ayudar a mantener actualizados todas las áreas de especialización y ampliar nuestros conocimientos en otras áreas de vital importancia. El proceso de recertificación también nos puede proteger desde el punto de vista legal al demostrar que nos mantenemos en constante aprendizaje y que contamos con las habilidades para desempeñar atención de consulta, cirugías y demás procedimientos médicos que requerimos en nuestro quehacer diario. Esto hace que nuestros pacientes se sientan más seguros y que les estamos brindando la mejor atención posible. Esperamos que pronto inicien el proceso de recertificación y apoyemos las oportunidades de nuevos aprendizajes y crecimiento en nuestra práctica profesional. No solo mejora nuestros procesos, también brindará tranquilidad a los pacientes sabiendo que estamos comprometidos en mantenernos permanentemente actualizados brindando la mejor atención. Gracias por el compromiso con la práctica profesional de calidad en Colombia. Buenas noches a todos. Gracias por estar conectados en este Summit el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos, dando paso a que más personas se conecten para dar inicio a la actividad. Buenas noches, Paula.
Nuevamente, buenas noches a todos. Gracias por estar conectados en el día de hoy en este Summit. Son las 7:05 de la noche. Vamos a dar inicio. Les informo que este evento es muy importante porque este es el Summit de Residentes 2023. Y los residentes de Medicina Física y Rehabilitación de Colombia realmente son muy importantes para nuestra asociación. Nuestra asociación tiene 60 años. Recibimos esta asociación de nuestros antecesores que la fundaron hace ya bastante tiempo, pero en el futuro serán de los residentes de medicina física y rehabilitación que están hoy en día. Por eso los residentes de medicina física y rehabilitación de Colombia son tan importantes para nuestra asociación. Todos los residentes de medicina física y rehabilitación de Colombia son miembros de nuestra sociedad científica, tienen voz y son escuchados en nuestra sociedad. Les invitamos, de hecho, a todos los residentes que una vez se gradúen sigan siendo miembros vinculándose a la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Finalmente, nuestra asociación es de todos nosotros, es del gremio de fisiatras de Colombia. Con gran alegría les informo que el próximo año planeamos realizar nuevamente la Convención Nacional de Residentes como lo veníamos realizando. Y adicionalmente se realizará un curso de sillas de ruedas dirigidos a los residentes de medicina física y rehabilitación de Colombia. También los queremos invitar a participar en los eventos académicos que se realizarán el próximo año y muy especialmente al Congreso Latinoamericano de Rehabilitación de SOSILAR, que es la Asociación Latinoamericana de la que nosotros hacemos parte, que se realizará en abril en Brasil. Los invitamos para que los residentes envíen sus trabajos a este evento académico. Bueno, una vez dicho esto y sin más preámbulos, vamos a hacer la actividad académica del día de hoy. Tengo el gusto de presentar a dos residentes, de los que solo tengo cosas buenas para decir, dos residentes realmente excelentes. Los conozco a ambos, conozco parte de su trayectoria durante estos años de residencia. Les tengo mucha confianza realmente de todo punto de vista y realmente es un honor para mí presentarlos. Vamos a iniciar con Luisa Castaño. Luisa es residente actual de cuarto año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia y nos hablará de exoesqueletos en rehabilitación. Luisa, puedes iniciar. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias pues a la asociación por gestionar pues todo este tipo de eventos. Es muy importante pues obviamente para el crecimiento de la especialidad y también pues para mejorar nuestra atención a los pacientes. El día de hoy les voy a hablar del tema de exoesqueletos en rehabilitación. Resulta que cuando uno se mete a buscar pues qué son los exoesqueletos, le aparece a uno este significado y es que es un tejido orgánico duro y rígido que recubre exteriormente el cuerpo de los artrópodos y otros invertebrados, pero en el segundo renglón ahí del diccionario aparece que también es una estructura o armazón artificial que recubre total o parcialmente el cuerpo de una persona y permite aumentar sus capacidades físicas. Entonces hoy vamos a hablar de algo así, pero no tan así, pues porque obviamente este se ve pues mucho más sofisticado pues de los que vamos a hablar. Entonces un exoesqueleto pues está conformado por una serie de actuadores, articulaciones que pueden actuar de manera activa o pasiva, que permiten la asistencia de estos pacientes en la vida diaria o que pueden proporcionar terapia. Dentro del contenido que vamos a hablar, pues primero vamos a hablar de las generalidades de los exoesqueletos y robots de dispositivos de miembros inferiores y miembros superiores. Vamos a hacer como una revisión sistemática. Les voy a mostrar pues como de ciertas enfermedades, enfermedad cerebrovascular, trauma raquimedular, Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares y también vamos a hablar de algunos mensajes para llevar a la casa y al final pues vamos a hablar de las preguntas también después de que hablemos pues del tema que nos trae hoy nuestro compañero. Entonces quise traer pues como esta frase pues que encontré en alguno de los artículos que revisé y pues obviamente hay que leerla de una manera crítica porque no es tan así. La tecnología de rehabilitación asistida por robots está avanzando a un ritmo tan rápido que puede reemplazar la terapia asistida por humanos en el futuro.
Sí y no, listo, y ya vamos a ver por qué a través de todo lo que vamos a hablar. Entonces, pues hay que hablar primero que todo de la neuroplasticidad, y pues la neuroplasticidad es la propiedad del cerebro que tiene pues para mantener o restablecer o modificar pues la organización de sus componentes neuronales después de una lesión. Resulta que esto ocurre por una transferencia de funciones que hay pues de ese cerebro que se encuentra sano por ese cerebro pues que se encuentra dañado, ¿cierto? Hay como un intercambio o se llega a una serie de reemplazo pues de funciones y pues para poder lograr la neuroplasticidad pues se requiere que todas estas actividades o estas terapias se den de manera repetitiva, específica, que haya una retroalimentación y pues a diferencia de los terapeutas humanos, pues los robots son incansables y pueden brindar una capacitación durante más tiempo. Entonces, pues uno se pone pues a buscar acerca de los determinantes de rehabilitación de este entrenamiento por robots y pues tiene que haber también cierta cooperación por parte del paciente, es decir, sus funciones cognitivas, sus funciones ejecutivas, praxias, habilidades visoespaciales, memoria, lenguaje y también toda esta estimulación que hay hacia arriba o hacia abajo pues tiene que estar íntegra y como les hablaba ahorita, tiene que haber una cierta intensidad, hacerse de manera temprana, tiene que haber una especificidad, un enfoque hacia ciertos objetivos para lograr pues que el paciente participe en la actividad, que haya una adherencia, que haya también una retroalimentación y que haya en general una retroalimentación multisensorial. Todo esto para poder lograr esa neuroplasticidad que nos va a permitir esa recuperación del equilibrio y de la marcha. Eh, todo, o sea, hay muchos artículos que muestran pues que hay mejoría de la función de la marcha a través del uso de estos exoesqueletos, mejoría de la composición corporal, parámetros cardiometabólicos, espasticidad, función intestinal, calidad de vida y también otros beneficios para la salud como disminución del dolor, la fatiga, etcétera. Entonces, inicialmente, pues según el principio de funcionamiento de los robots de rehabilitación, pues tenemos que entender dos conceptos principales. Entonces, uno, hay efectores finales y hay exoesqueletos. Los efectores finales son aquellos en los que el movimiento se genera a nivel del segmento más distal, es decir, de la mano o del miembro inferior, así como lo vemos acá en estas imágenes del lado izquierdo, mientras que en los exoesqueletos pues ya son más similares a la anatomía humana y permiten ejercitar una articulación específica sin afectar otras articulaciones o al contrario integrándolas y estos pueden ser uni o bilaterales. Estos pueden ser activos, pasivos, brindar cierta resistencia para que haya un entrenamiento o pueden ser interactivos y pueden ser estáticos o dinámicos, es decir, se quedan en un centro, en un cierto lugar estático para el entrenamiento o pueden ser dinámicos y permitir la marcha en estos pacientes. Pueden ser dispositivos de terapia o asistencia, así como les mencionaba antes. Entonces, primero vamos a hablar como de los miembros inferiores y entonces uno se encuentra con este artículo y pues vean que son un montón. Obviamente no nos alcanza el tiempo para hablar de todos ellos, pero vamos a hablar como de los principales. Entonces, el primero que hay, pues, es este, el Locomat, que nace a finales de los 90 y, pues, permite la acción de articulaciones en el plano sagital. Tiene un elevador de pie, pues aquí, como lo vemos en el video, vemos que esta niña, pues, tiene estos elevadores en los pies y miembros inferiores para permitir el paso libre del pie durante el balanceo y a medida que va avanzando el proceso de rehabilitación se van dando ciertos ajustes en la velocidad y pues hay ciertos sensores que permiten también detectar esa intención de movimiento para que se dé la asistencia. También vemos que el Locomat permite cierta soporte de peso que se observa en varios dispositivos y que permite también pues como que el paciente se vaya adaptando. Tenemos el Walkbox es muy parecido al Locomat, pero este integra también articulaciones de cadera y de rodillas y hay como una retroalimentación visual en tiempo real para el torque, la rigidez y la cinemática para estas articulaciones. Es un exoesqueleto controlado por un actuador y vemos que también permite cierto soporte de peso. Tanto el Wallbox como el Locomat ayudan también a mejorar el equilibrio y ayudan a mejorar pues como los parámetros de la marcha en estos pacientes en los diferentes estudios que se ha realizado. Este otro es el Geosystem Device, es muy parecido, pero este actúa como si fuera una elíptica. Entonces ahí ese efector final también permite ajustes en longitud y velocidad, permite un libre movimiento de rodillas y por eso también dicen como que es una marcha más variable, pero al mismo tiempo al ser más variable es como más natural, pero esto ahí como que le plantea a uno pues como ciertos interrogantes, pues porque el paciente tiene que conservar también cierto control más arriba, pues para poder mantener su equilibrio. Este UNOVA
Tiene dos plataformas electromecánicas, una debajo de los pies y otra debajo del asiento. Permite también un modo estático, un modo dinámico y permite tanto la rehabilitación como la evaluación de los pacientes en cuanto a la función sensoriomotora y el equilibrio estático o dinámico. E incluso se han hecho estudios en pacientes ancianos y puede ayudar a evaluar o predecir el riesgo de caídas. Bueno, este REX, dentro de los miembros inferiores, entonces de los dinámicos, o sea, ya hablamos de los estáticos, vamos a hablar de los dinámicos. Estos dinámicos, para trauma raquimedular, el primero que se tiene, pues es este REX. Resulta que permite un cierto autoequilibrio, es un dispositivo que es muy pesado, pesa hasta 110 kilogramos, es el primero con manos libres, tiene un joystick, no requiere uso de muletas y pues hay 10 actuadores lineales, 27 microprocesadores integrados y permite también actividades estáticas como sentadillas y o cambiar de posición. Si vieron ahí, pues que él pasó de la posición de sedente a bípedo y también se puede observar, pues como ahí. Vemos que él también tiene unos electrodos a nivel de cabeza, pues como el electroencefalograma. eh, y vamos a ver más adelante que en las interfaces cerebro-máquina se utilizan también estos para detectar como intención de movimiento, que es como en lo que se está investigando, y es como el futuro, ¿cierto? El Rewalk resulta que no es tan pesado como el anterior, como el Rex, pero este sí requiere muletas. Hay diferentes modos que se pueden poner en este, entonces pararse, sentarse, caminar, e incluso a medida que el paciente vaya mejorando en ese ciclo de la marcha, se va disminuyendo el tiempo del balanceo para mejorar pues la velocidad. Hay sensores también que detectan la intención del movimiento y pues dentro de las articulaciones que tiene el Rewalk impulsan también ese movimiento a través de actuadores. Hay otro que es el EXO. El EXO pues permite una asistencia completa o una asistencia variable que puede ir del 0 al 100%. Eh, este permite también que haya cierta abducción de los miembros inferiores para que no se dé esa marcha en tijera cuando hay, por ejemplo, espasticidad. Y hay diferentes modos. Hay modos en los que, por ejemplo, el terapeuta propone para que haya una asistencia completa, pero modos en los que a medida que el paciente vaya, como quien dice, entrenándose mucho mejor en esa capacidad de la transferencia de peso de un miembro inferior al otro miembro inferior durante el ciclo de la marcha, eh, a través de dos timbres que se indican pues al sujeto para que complete pues como ese cambio de peso, se va a esa adaptación hasta que ya esa, como quien dice, asistencia del dispositivo sea menor. Está este otro que es el Indego. El Indego es mucho más liviano que los anteriores, miren que incluyendo la batería pesa 12 kilogramos. Este tiene 4 motores en cadera. Perdón, se me fue la pantalla completa. Ya, ya. Este tiene 4 motores en cadera, rodilla y también a nivel de tobillo y tiene 5 segmentos modulares. Este es mucho más liviano, incluso mencionan que el paciente miren que se puede hacer en su silla de ruedas o puede montarse en un carro y también se puede incorporar un dispositivo de estimulación eléctrica funcional durante la marcha de estos pacientes y durante todo el proceso de rehabilitación. Vemos esta tabla que aparece en, uno de en el Atlas de órtesis, donde comparan estos dispositivos, estos pues como de Estados Unidos, sobre todo pues para el momento en el que hubo esta publicación, pues no estaba aprobado el REX. Miren que el costo es muchísimo más alto, de $160,000 comparado con los anteriores. Ahí el que le sigue es el EXO. Hay ensayos en todos estos dispositivos. Hay un límite de peso, miren que es de hasta 110 kilogramos de peso en el REX, pero miren que es 110 libras, perdón, eh, y mucho menor, pues, por ejemplo, en el Indego. Y vemos que también para la altura hay unos límites. Hay diferentes tipos de controladores a través de brazo, a través de mano, a través de un iPod o en joystick, como el Rex que les mostré. Y la acomodación para silla de ruedas solo se puede dar en el Indego, así como les comenté. Y como lo de la estimulación eléctrica funcional. Pasando pues a lo de miembros superiores, pues observamos que en este, por ejemplo, se da asistencia según la necesidad, ayuda a mantener el miembro superior como dentro de un canal virtual que es previamente programado por el terapeuta y permite el movimiento en 3D. Se programa como para que el brazo se mueva dentro de ese canal virtual y si se sale de ese canal virtual, pues el dispositivo ahí mismo como que lo guía. Hay dos manipuladores y hay 7 grados de libertad y también hay sensores de torsión
y codificadores de posición. El InMotion Arm permite una asistencia al codo, a la muñeca y a la mano. También permite un módulo para agarre o para la apertura, y pues también hay una interacción ahí con videojuegos o con para que haya pues como, para que se incluya dentro del proceso de rehabilitación, y hay módulos de muñeca para la pronosupinación, la flexoextensión, la abducción o la aducción, y también nos permite obtener ciertos informes del paciente o del seguimiento pues como de todo ese proceso. El B-Manu-Track resulta que se puede adaptar como a la otra mano sana, por ejemplo, del paciente, si es un paciente con una secuela de un SB, una hemiparesia o algo así, y pueden haber diferentes modos en los que el modo pasivo, pues se ajusta individual la velocidad y el rango del paciente. El activo pasivo es que se ajusta como de manera espejo con respecto a la extremidad sana, y el activo pues requiere pues que ese brazo parético pues supere esa resistencia isométrica inicial que ejerce este dispositivo. En el Harmony, este Harmony, por ejemplo, permite 5 grados de libertad en el hombro, y en codo de muñeca 1 grado de libertad. Hay sensores de fuerza también y permite un movimiento de la escápula también hacia adelante o hacia atrás, y proporciona una guía de ejercicios. Este otro, que es el Clever Arm, es mucho más compacto y más liviano pues que el anterior. También se pueden realizar impresiones 3D en este con un refuerzo en fibra de carbono. También hay 5 grados de libertad a nivel de cintura escapular en codo 1, flexión o extensión, y muñeca 2, flexión, extensión o pronosupinación. Y también hay un entorno de juego que se puede integrar a este, y también pueden haber juegos de escritorio. Este Everest pues trata de utilizar pues esta tenodesis del miembro superior, y ayuda mucho pues como a la extensión de la muñeca o a la rehabilitación de todo este proceso. También se puede integrar sensores de electromiografía para el control de la muñeca, y también para detectar como la velocidad angular. Utiliza un sensor que se llama sensor de efecto Hall, y es para que haya como una interacción entre la muñeca y pues ese dispositivo. Este Arm Assist tiene un módulo de pronosupinación y también un modo de agarre, y también hay resortes de posición y diferentes eslabones, longitud ajustables. Hay diferentes sensores también, así como en los anteriores, y pues en general todos estos exoesqueletos tienen múltiples sensores para brindar la asistencia de los movimientos. Este Glove Robot es para recuperar sobre todo la motricidad fina, y si ustedes se ponen a ver pues como lo que les he mencionado antes, es mucho más fácil, por ejemplo, integrar un exoesqueleto a un efector final, a movimiento de los miembros inferiores, como la marcha, que es un movimiento cíclico, al movimiento de miembros superiores, que es un movimiento diferente, completamente diferente, más fino. Entonces no hay muchos, por ejemplo, para la motricidad fina. Este Glove Robot, pues, se hace pues como con ese objetivo. Es un guante pues acoplado pues a sistema de video, así como lo vemos acá en esta imagen, y se ajusta según la movilidad del paciente. Proporciona hasta 10 newtons de fuerza en cada dedo, y pues es un mecanismo también impulsado como por, entre comillas, tendones con actuadores de como memoria de forma. Entonces hay que tener en cuenta como cuáles son las ventajas y las desventajas del uso de los efectores finales. Entonces, pues los efectores finales, pues el diseño es más sencillo, los algoritmos también, el costo es más bajo, es más fácil el mantenimiento, permiten pues como que haya un soporte de peso, entonces hay menos fatiga, y pues en general hay menor tiempo de preparación. Es redimensionable, pues lo pueden usar diferentes personas. La planificación es muy fácil de todas estas trayectorias, y hay una información también sobre ese aprendizaje motor. Es fácil de quitar, fácil de poner, y la telerehabilitación, por ejemplo, es mucho más accesible. Mientras que las desventajas que tienen esto, pues es que es más difícil que se dé un manejo personalizado de cada articulación, pues porque solo me incluye esa articulación distal, pero yo no sé cómo se está moviendo las otras articulaciones. No interactúa pues como con específicamente con cada una. Hay menos grados de libertad, y se puede ver, por ejemplo, cuánto mueve la mano, pero no cuánto mueve el resto. Dentro de las ventajas y desventajas de los exoesqueletos es que, pues dentro de las ventajas es que permite ese control individual que ya estábamos mencionando de las articulaciones, puede cubrir rangos de movilidad completo. Hay una mejor interacción humano-robot, es más fácil de usar, y evalúa cada una de las articulaciones individuales, y también hay en algunos incluso la participación que hay o el gasto energético que hay.
Dentro de las desventajas es que el desarrollo, el uso es complicado, tiene gran peso, el costo eh, que hay de estos es mucho mayor. Lo otro es que cuando estos dispositivos son muy pesados, son muy grandes, y ustedes los vieron ahorita en los videos, si hay un corte de energía, incluso puede haber una lesión en estos pacientes. Hay menor grado de libertad, pueden generar molestias o desalineaciones articulares que generan dolor. A mayor grado de libertad también hay más algoritmos y son más difíciles de programar, y la configuración requiere mucho más tiempo para cada paciente, además del tiempo de ponerse y quitarse. Hice pues como una revisión sistemática en la literatura pues como de exoesqueletos. En Maryland pues arrojaron pues 71 artículos, en PACE 153 y en LILACS 4. En total hubo 228. A través de la aplicación de Ryan pues salieron duplicados 27, quedaron 201. De esos 201 pues excluyeron los que tenían pues como menor calidad los artículos, solo pues como los que eran ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis o mejor calidad pues como de la evidencia. Se obtuvieron en total 53. De esos 53 pues se revisó pues de todos pues como el título, el resumen, y quedaron en total pues 8 artículos, y agregué otros que no estaban pues como en esta revisión. Entonces, en trauma raquimedular, pues vemos este artículo, pues trataba de discutir como la eficacia del entrenamiento con exoesqueletos robot en la recuperación de la deambulación en trauma raquimedular. Obtuvieron 11 ensayos clínicos aleatorizados, 456 participantes, y fue más efectivo el entrenamiento con exoesqueletos para mejorar tanto tanto en el FIM como en el Lower Extremity Motor Scale, también en el Ashworth, también en la escala de balance de Berk, versus el entrenamiento convencional. Y que a pesar de que hubo mejorías, por ejemplo, en la escala WISCI 2, y en la prueba de caminata en 6 minutos y en 10 minutos, la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero en el análisis de subgrupos de pacientes, cuando estos tenían menos de 6 meses, sí hubo mejoría significativa. Entonces, pues, se observa pues que en trauma raquimedular, pues sí ayuda mucho más los esqueletos con robot versus la terapia convencional, y mucho mejor si esta lesión fue menor a 6 meses. En esta gráfica, pues observamos que el que más utilizaron fue el Locomat, y en algunos hubo una combinación de Locomat más convencional. En este otro, pues, hablan de ESB y buscaban, pues, como evaluar la efectividad del entrenamiento con exoesqueletos robot versus la rehabilitación convencional. En ESB hubo 20 ensayos, 758 participantes. Dentro de las medidas de resultado que utilizaron o que observaron, pues, que utilizaban era la velocidad de la marcha, la resistencia medida por el número de metros en 6 minutos, la capacidad para caminar con la puntuación FAC después de la intervención y en el seguimiento, y pues hubo una mejoría significativa con los exoesqueletos versus el convencional, tanto en la capacidad para caminar como en la velocidad de la marcha. Y en el análisis de subgrupos, igual encontraron que cuando había una combinación de ambos, tanto de los exoesqueletos como de la terapia convencional, había mejores resultados, y proponían pues un régimen de entrenamiento en los pacientes crónicos que no fuera más de 4 veces por semana, más de 6 semanas, por 30 minutos por sesión. Y pues ya como tal, no para mejorar pues como la parte motora, pues como de la velocidad de la marcha o algo así, sino para la obtención de los beneficios que hay, por ejemplo, adicionales en cuanto a la parte cardiorrespiratoria. Pero igual se recomiendan más ensayos de alta calidad, a gran escala, a largo plazo, para mejorar igual la calidad de entrenamiento de estos exoesqueletos robot en tierra, que son los estáticos, y confirmar pues como la sostenibilidad. En este otro trataban de evaluar pues ya como los efectos de un robot de miembros superiores sobre la etapa del SB en la que se encontraban y la relación como dosis-efecto que había con estas intervenciones, las sesiones totales y la duración por sesión. Obtuvieron 18 estudios, 1.559 participantes. Estas fueron como las medidas de resultado que utilizaron: el ARAT, el French Arm Test, el Field-Meyer, el Motricity Index, el MRC, el Quick Dash y el SIS.
nuevamente. La duración de que ellos recomiendan es que sea más o menos de 30 a 60 minutos cada intervención y pues entre más, pues más plasticidad o entre mayor repetición, pues sabemos que va a haber mejor resultado y pues que los resultados con entrenamiento con el brazo robot pues será mejor que con las terapias convencionales y no hay diferencias en el tipo de robot. Entonces utilizaban tanto exoesqueletos en miembros superiores como en efectores finales y no hubo diferencias, o sea, ambos mejoraban, pero que lo que sí recomiendan, pues, por ejemplo, estos autores, es que muchos exoesqueletos están centrados mucho en la mejoría en del hombro y el codo, pero que es mucho más difícil la mejoría en la muñeca y la mano. Entonces, pues, igual ellos hablaban de que es importante establecer protocolos claros, completos y intervenciones multidisciplinarias. Pero igual ellos hablan, pues, que igual ayuda a desarrollar, pues, robots de rehabilitación, pues, como aplicables y como la colaboración interdisciplinaria que debe haber. En cuanto a las interfaces cerebro-máquina, lo que uno observa es que esto se ha estudiado como más en ESB y hay diferentes tipos. Entonces, unos actúan a través de la adquisición de señal, o sea, si son señales invasivas, si vamos a adquirir señales de manera invasiva o no invasiva. Hay otro paradigma fisiológico que es hay otro que es a través del paradigma fisiológico, es decir, si es a través de potenciales evocados visuales, potenciales corticales lentos, potenciales relacionados a eventos, también según la imaginación o intención del movimiento a través del electroencefalograma o actividad neuronal, y hay otros que es dependiendo de la aplicación que vamos a tener en estos. Entonces, si va a ser para sustituir alguna actividad, si va a ser para comunicación o si va a ser para rehabilitación. Entonces, pues encontré este artículo, pues me lo compartieron que pareció muy chévere, me pareció muy chévere, no entró pues como dentro de la revisión sistemática, pero es muy chévere. Em, Trataban de evaluar como la viabilidad de una intervención con esta interfase cerebro-computadora basada pues en el electroencefalograma y acoplada a una órtesis de mano para la rehabilitación de ACV en miembros superiores y comparar los resultados con la terapia convencional. Entonces ellos tuvieron pues como 10 pacientes, 10 pacientes, 7 subagudos, 3 crónicos y hicieron como una distribución aleatoria. Utilizaron pues estas medidas de resultado y lo que ellos encontraron pues era que, por ejemplo, en cuanto a la fuerza no hubo una diferencia significativa, pero fue mayor en el grupo de la interfase cerebro-computador, igual la muestra fue muy pequeña, ¿cierto? Y lo otro es las activaciones corticales del electroencefalograma también fueron mayores en las regiones motoras y no motoras, pues en ambos tipos de terapia y pues dentro de las medidas de resultado, pues igual ellos le realizan los potenciales evocados motores y pues se observa igual que hay un incremento pues como de la amplitud de estos potenciales motores en los pacientes que recibían pues el manejo de la interfase cerebro-computador. Entonces igual ellos concluyen que el sistema de interfase computador que proponen pues podría ser una opción de terapia adecuada y también pues como para evaluar a través pues como de este protocolo que ellos hicieron y igual ellos mencionan pues que se evaluará más a fondo pues en otros ensayos clínicos. En cuanto a esclerosis múltiple, en este artículo, pues buscaban cómo investigar el efecto del entrenamiento de marcha asistida por robot y obtuvieron 16 estudios, 536 participantes y evaluaron pues la velocidad de la marcha, la resistencia, la movilidad, el equilibrio y la fatiga y todos mejoraron y no encontraron como diferencias significativas entre los exoesqueletos estáticos versus los exoesqueletos dinámicos o portables, ¿cierto? Y igual ejerce un efecto positivo a corto plazo y es una opción de tratamiento adecuado para pacientes con esclerosis múltiple. En cuanto a Parkinson, pues ellos en este artículo trataban de resumir como los estudios clínicos que comparaban pues la efectividad de este entrenamiento de marcha asistida por robot y el entrenamiento convencional para la disinesia de miembros inferiores en pacientes con Parkinson. 14 ensayos clínicos aleatorizados obtuvieron 572 pacientes. Dentro de las medidas de resultado, pues estaba estas de la caminata en 10 minutos, en 6 minutos, la escala de balance de Berg, el Time Up and Go y el dominio 3 del UPDRS. Y había mejorías significativas en estas medidas de resultado, la de 10 minutos, la de 6 minutos, el Time Up and Go y el UPDRS 3. Y proporciona igual evidencia de la efectividad en la función motora de miembros inferiores y también en la mejoría del equilibrio en este entrenamiento de marcha asistida por robot. En cuanto a perdón, escondamos esta barrita. En cuanto a la mejoría de la bradiquinesia en la enfermedad de Parkinson, utilizaron pues estos exoesqueletos con soporte de gravedad
perdón, buscaban pues como evaluar la mejoría de estos con ejercicios semiautónomos utilizando pues estos exoesqueletos. Obtuvieron pues 30 pacientes con una puntuación de Hoehn y Yahr entre 2 y 3. Aplicaron pues como estas medidas de resultado dentro de estos y pues el entrenamiento con exoesqueletos mostró que había mayor mejoría en la prueba de los 9 hoyos, en la movilidad de miembros superiores y también en la carga de la enfermedad y pues que es una nueva perspectiva también para entrenar a estos pacientes con enfermedad de Parkinson para mejorar su destreza en miembros superiores y para mejorar también su calidad de vida. En esta de parálisis cerebral, pues encontré pues como un estudio que trataba de analizar también la costo-efectividad del entrenamiento asistido por robots en parálisis cerebral espástica. Entonces buscaban pues como desde la perspectiva del proveedor de atención médica. 57 participantes a través utilizaron el índice de costo-efectividad incremental basado en un estudio controlado aleatorio bicéntrico y igual se obtuvo mejoría eh, mucho mayor en el entrenamiento de marcha asistido por robot, eh, superior con respecto a la convencional en términos de la función motora gruesa en pacientes adolescentes y adultos con PC espástica. Entonces, a largo plazo, igual ellos encontraron que es mucho más rentable en comparación con la convencional. Y no solo es efectivo pues en términos de todos los parámetros clínicos que se pueden monitorizar también a través de estos dispositivos. En cuanto a enfermedades neuromusculares, pues este artículo trataba de evaluar la efectividad de un dispositivo pasivo, que es el REX de Jaeco, versus el semiactivo, que es el Harmon Ayubra, y habían 36 pacientes con distrofia muscular. Dentro de las medidas de resultado, pues estaba el PUL, el Avilhan y el SUS y la mayoría de los pacientes mejoraron la función con el uso del soporte, pero los pacientes, como por ejemplo tenían una limitación más leve, pues se mantuvieron igual, pero referían que sí había menor fatiga, mientras que los pacientes que tenían una limitación moderada, pues mejoraron con ambos dispositivos, pero fue mucho mayor con el dispositivo semiactivo, que es el Harmon Ayura. Y pues hay limitaciones igual en la eficacia pues de la asistencia en las ABD. La idea es obviamente más que es más la mejoría de la calidad de vida lo que se busca pues con estos dispositivos de asistencia y pues la adición preferiblemente de un semiactivo. Entonces, con respecto a lo inicial que les comenté, o sea, el rol de terapeuta en la terapia asistida con robots es muy importante porque igual está la responsabilidad del uso del dispositivo y la programación del dispositivo. Como lo vimos, el exoesqueleto es mucho más difícil de programar que el efector final y requiere igual en muchos casos el terapeuta hacerse dentro del dispositivo y programar, por ejemplo, qué grados de movilidad va a tener de acuerdo a las limitaciones que tiene el paciente. A veces incluso se menciona pues que el dispositivo aprende del terapeuta, repite el movimiento y ajusta la dificultad también a las capacidades del paciente. Y pues obviamente es muy importante estar pendiente pues como de ese seguimiento o de esa evaluación del paciente y de qué tanta asistencia se le va a brindar. Entonces, en cuanto a los mensajes para la casa, pues tenemos estos dispositivos, hay que estudiarlos, pues obviamente vienen ya todas estas interfaces cerebro-computador, que es como el futuro y pues también tenemos que estar ahí presentes, pues nuestra especialidad también recibimos pues cierto entrenamiento en todo esto que tiene que ver con la electromiografía o la actividad eléctrica del nervio periférico o a nivel cerebral, obviamente requerimos más entrenamiento, pero todas estas señales de mando que se pueden dar a través de estos dispositivos. Lo otro es que, pues previamente uno leía mucho en la literatura, pues como que no había mucha diferencia entre la terapia convencional con respecto a los robots y pues vemos que sí, que en todos los artículos pues que les mostré sí habían como mejores resultados porque el robot por lo general es incansable mientras una terapeuta o algo así se pueden hacer 20 repeticiones, 40 repeticiones con fatiga pues en un dispositivo con robot pues no hay, son incansables aunque hay ciertos efectos adversos que obviamente ahí tiene que estar como el equipo pendiente de todo y pues todo lo de la multidisciplinariedad. Y ya, muchas gracias. Cualquier aporte es bienvenido, cualquier pregunta también, si no la sabemos, pues la buscamos. Y muchas gracias por asistir.
Gracias a ti, Luisa, por esta excelente presentación. Realmente un tema extremadamente interesante. Estela Hernández, tienes la cámara prendida. He estado encendida todo el tiempo, si quieres apagarla. Bueno, acordamos que las preguntas las íbamos a contestar al final, cuando también haya hecho la presentación Daniel. A continuación, en el chat se colocará el link de asistencia para que por favor lo diligencien y les pueda llegar su certificado del Summit del día de hoy. Vamos a pasar a la segunda presentación, la presentación de Daniel Manrique. Daniel es médico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, residente de tercer año de la especialización de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana y actualmente es el representante nacional de residentes de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. El tema de Daniel, también muy interesante, es lo que el residente de fisiatría debería saber acerca de la rehabilitación profesional. Daniel, te escuchamos y al final contestamos todas las preguntas. Doctora Sandra, muchas gracias por su presentación. Muy buenas noches para todos. Entonces vamos a comenzar a hablar con un tema diferente a lo que nos expuso Luisa, pero bastante interesante por la importancia en la epidemiología que tenemos en nuestro país. Y como residente he tenido algunas dudas acerca de la rehabilitación profesional y el día de hoy pues vengo a traerles algunos conceptos muy puntuales, muy claros acerca de este tema. Para comenzar, ¿qué es la rehabilitación profesional? Se define principalmente por el proceso por el cual una persona logra compensar en mayor grado posible las desventajas originadas por la deficiencia que va a afectar el desempeño laboral o que va a impedir la integración social y laboral. También busca que esta actividad se pueda adaptar a las capacidades que están de reserva o nuevas que va a adquirir posterior a este proceso de discapacidad. Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿puedo encontrar algo de la rehabilitación profesional a nivel de la evidencia científica? Me tomé la tarea de buscar algún término mesh, que como sabemos en nuestro medio, es acerca de esos términos que nos ayudan a buscar en bases de datos científicas acerca pues, de algún tema de importancia o de interés. Eh, Tuve la gran sorpresa de que no existe un término mesh para professional rehabilitation. Entonces me di la tarea de buscar solamente el término mesh acerca de professional, lo cual sí nos da un término en específico, pero relacionado hacia el tema que nos atañe el día de hoy, tenemos el professional competence, pero no me centraba hacia el tema que necesitaba encontrar. Así que pues filtré por rehabilitation y encontré el término mesh, rehabilitation y vocational. Entonces, en estos términos es que pude hacer pues una búsqueda a través de Vocational Rehabilitation y encontré que en los últimos 5 años solamente tenemos aproximadamente 13 resultados. De estos 13 resultados les traigo el día de hoy una revisión sistemática acerca de las experiencias de la rehabilitación vocacional y los servicios de apoyo para las personas que han vivido con una discapacidad durante un término a largo plazo. Pero esta revisión sistemática hay que tener en cuenta que es en cuanto a algo cualitativo que se hizo esta revisión, pero es bastante interesante. Entonces vamos a comenzar. Nos hablan de esta revisión que el trabajo remunerado significativo es un ámbito importante para la vida de las personas, no solamente porque es un sustento, una seguridad económica, sino también tiene que ver mucho con la salud y el funcionamiento de las personas y en su entorno familiar y social. Las personas que viven con problemas de salud a largo plazo tienen tasas de desempleo considerablemente altas y esto va relacionado hacia el estigma y la discriminación que llegar a presentar. En la obtención del empleo se ve obstaculizado, por complejos sistemas burocráticos y también por una colaboración limitada. Y esto va a tener en cuenta las políticas que tiene cada país respecto a este tema y que solo se han publicado unas pocas revisiones sistemáticas acerca del trabajo remunerado con las personas con discapacidad de larga duración. Principalmente el objetivo de esta revisión que fue mirar la efectividad de las intervenciones y apoyos que van a conducir a que las personas con enfermedades a largo plazo obtengan un trabajo remunerado. Es una revisión que se hizo bastante amplia, estamos hablando de unos 15 años hasta el 2021 en diferentes bases de datos que como acá lo vemos de importancia a nivel científico y el término de inclusión es que fueran personas con 16 años de edad o más que padecieran una enfermedad crónica. Acá vemos que hicieron pues toda una aleatorización y al final encontraron pues 22 estudios cualitativos. De estos 22 estudios encontraron factores que contribuyeron a las experiencias de prestación de servicios eficaces y de apoyo.
Y de esos factores muy puntuales. Primero, el servicio personalizado con las preferencias del usuario del servicio en el centro. Eso es un factor clave para la experiencia positiva que van a referir las personas, o en este caso los empleados, respecto a la prestación de servicios. Y encontraron también barreras que hablaban de que el servicio no era óptimo, es decir, que no se sintieron escuchados por los deseos, las necesidades y la creación de la conciencia de las nuevas condiciones que adquirían posterior a su proceso de discapacidad. Encontraron también un factor de soporte sostenible, oportuno y continuo sin límite de tiempo. Y esto será muy importante porque para los empleados decían que el apoyo debía darse a través de los centros de rehabilitación para que impactaran en un empleo exitoso donde tuvieran en cuenta las necesidades respecto a lo que pudiesen tener a su nuevo puesto laboral. También tuvieron en cuenta la colaboración proactiva con la organización empleadora. Y de esto también es muy importante porque hablaban del proveedor de rehabilitación vocacional que debía tener una actitud proactiva para ese desarrollo de la relación de colaboración entre el empleador y el empleado. Tuvieron en cuenta también el apoyo a los compañeros. Y esto porque lo anotaron, ya que el contacto con pares era un complemento útil a los servicios formales de rehabilitación vocacional. Y los participantes identificaron también que se beneficiaban al saber que otras personas o otros empleados estaban en una situación muy similar a la de ellos. También tuvieron en cuenta habilidades esenciales y necesarias para conseguir y mantener un empleo. Y esto era muy importante porque hablaban de la autorrevelación sobre su estado de salud, incluido el aumento de la confianza para poder desempeñar las nuevas tareas que fuesen asignadas. Las habilidades, conocimientos y actitudes esenciales del trabajador vocacional, ya que tuvieron en cuenta la escucha activa que permitió que la persona y el trabajador vocacional trabajaran juntos para poder determinar cuál era la habilidad ideal y el interés laboral para crear un plan individualizado. Entonces, ya para resumir un poco, los principales hallazgos a tener en cuenta en esta revisión sistemática fueron ser escuchados, adaptaciones proactivas en el lugar de trabajo, que tuvieran claridad sobre el proceso de rehabilitación vocacional y una relación positiva y permanente entre empleado y rehabilitador. Entonces, eso lo vemos como una descripción muy clara acerca de los factores que tuviesen en cuenta de lo relacionado entre los empleados respecto a lo que referían para poder ser reinsertados a nivel laboral. Pero el estudio también tuvo fortalezas y debilidades, como ya lo sabemos. Primero, la fortaleza fue incluir que fuera un estudio riguroso, lo que garantizó pues, que en la revisión se incluyeran como tal estudios de calidad moderada a alta, pero también tuvo bastantes debilidades. ¿Y cuáles fueron estas? Primero, que solamente incluyó estudios en inglés, y esto también hace que haya algún sesgo de selección porque no incluyó la casuística de los pacientes que tuvieran un habla español o diferente pues al inglés, que casi todos los estudios incluidos utilizaron entrevistas individuales o de grupos focales, y eso también pudo haber sido un sesgo de selección. Algo muy importante, ninguno de los estudios utilizó un enfoque a largo plazo, es decir, utilizaban solamente entrevistas cualitativas que requerían una aplicabilidad solamente a nivel transversal y que no hacían un seguimiento longitudinal, lo que limitaba bastante el seguimiento y pues los resultados que ya vemos. Pero se hicieron algunas recomendaciones importantes para investigaciones futuras a tener en cuenta que primero se incluyeran pues, personas que ya fueran a incluirse en un trabajo nuevo, diferente al que ya había sido previamente afectado en su proceso de discapacidad. También que tuvieran afecciones mucho más amplias como cáncer, lesiones cerebrales traumáticas y afecciones neurológicas, ya que en estos estudios principalmente se vio que se incluyeron pacientes o empleados que tenían previamente una enfermedad mental que generaba discapacidad, que la recopilación de datos también estuviese durante un periodo más largo, una enfermedad de larga duración versus un apoyo a pares, ya que esta relación es muy importante, y también tener en cuenta de las intervenciones y contextos de prestación de servicios. Pero bueno, ya que miramos realmente que en la evidencia sí podemos encontrar datos importantes a tener en cuenta respecto a la rehabilitación profesional, vamos a traer a colación conceptos importantes o puntuales para tener en cuenta. Lo primero es acerca de la rehabilitación laboral, y de esto vamos a desglosar diferentes puntos importantes que va a complementar pues ese concepto.
La rehabilitación integral habla del mejoramiento de la calidad de vida y plena inclusión de la persona que ha presentado una condición de salud al medio familiar, social y ocupacional. La rehabilitación social habla de un proceso que orienta unos mecanismos de interacción entre la persona con la condición de salud y su entorno. La readaptación laboral habla de las intervenciones que permiten el ajuste de las características del trabajo acorde a las habilidades presentes del individuo. Y esto es muy importante porque hablamos de la adaptación bidireccional entre el individuo y del entorno. Esto porque lo traemos a colación porque todos estos conceptos nos van a llevar a que podamos generar un mayor grado de independencia en el empleado y al mismo tiempo una readaptación laboral para poder reintegrarse pues a su contexto también laboral. Pero bueno, ¿por qué es importante este tema y por qué lo estamos hablando en este momento, en esta noche, en este summit? Porque la enfermedad laboral en Colombia existe y sabemos que las cifras son bastante altas. En el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012, nos definen que la enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y esto es muy importante porque el gobierno nacional es el que determina qué consideraciones o qué contexto, en qué casos se va a desdibujar enfermedad laboral y cómo esto también puede llegar a, así no esté incluida ya como tal lo descrito en la actualidad, puede también, si existe una causalidad con los factores de riesgo ocupacional que puedan desencadenar una enfermedad laboral que no esté previamente descrita. Y tenemos datos de interés. Cerca de 32.000 casos se diagnosticaron y se calificaron en Colombia en el 2022. Y esto se ha visto que se cree que es un subregistro porque no se denuncian y no se atienden en el país. Y eso es un dato que nos da el Ministerio de Trabajo. Por eso es tan importante el tema a traer en esta noche y por eso también es importante como residentes que estamos en formación e incluso ya como fisiatras desarrollando nuestra actividad, pues poderlo conocer. Pero ¿en qué consiste la rehabilitación laboral? Entonces, primero hay que definir el término. Es un conjunto de acciones tendientes a lograr que una persona con una condición de salud alcance el mayor grado de readaptación en el entorno del trabajo. Y para esto les traigo una actualización de la resolución 3050 del 2022 del Ministerio de Trabajo, que es la que nos da las pautas y las consideraciones en la actualidad que debemos aplicar acerca de la rehabilitación laboral. Entonces nos habla de que la rehabilitación integral en el área laboral o en el campo laboral se desarrolla con acciones simultáneas en tres áreas importantes. Primero, en la promoción de la salud y la prevención de las limitaciones tanto físicas como mentales, en el desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional, y también en la integración social y ocupacional. Vamos a ver estas áreas muy puntuales, algunos datos de importancia. En cuanto a la promoción de la salud y prevención de limitaciones físicas y mentales, hay que tener en cuenta que hay que actuar de manera sistemática sobre los lugares o centros de trabajo con características específicas respecto a la ocupación del empleado. Que en cuanto a la prevención en rehabilitación, en el que hacemos gran medida nuestras acciones debe ser efectiva en cuanto a términos de oportunidad y también de calidad. Y esto es importante con el acceso que las personas deben tener al proceso de rehabilitación integral temprana y con prevención también de la severidad de las secuelas tanto funcionales, laborales y psicológicas que puedan ser desencadenadas por todo su contexto de enfermedad laboral. Y también que durante el reintegro laboral se identifiquen riesgos no solamente relacionados al reintegro laboral, sino también que sean de base que pueden aumentar el grado de severidad de la discapacidad a desarrollar. En el segunda área, acerca del desarrollo y recuperación y mantenimiento funcional, se tiene en cuenta que no solamente implica la evaluación, el diagnóstico y la atención oportuna, sino que también implica la aproximación temprana al pronóstico ocupacional. Y esto lo vamos a ver un poquitico más adelante para que entendamos el término. Que el propósito de establecer intervenciones adecuadas deben ser encaminadas a que conduzcan al reintegro laboral y apoyen al proceso de rehabilitación laboral. También que en toda esta área implica la recolección temprana de información respecto al contexto ocupacional de la persona y la aplicación de intervención de rehabilitación profesional. Y además que las medidas que podamos implementar acerca de toda la parte terapéutica y utilización de tecnología debe ser encaminada al mejoramiento de las funciones físicas, mentales, sensoriales y al mismo tiempo la integración social y familiar y ocupacional, que como sabemos como fisiatras es muy importante, esto con el fin de eliminar
o reducir las secuelas que puedan tener posterior a esta enfermedad laboral. Y ya en la tercera área, acerca de la integración social y ocupacional. Entonces, el objetivo de la rehabilitación principalmente es eso, orientada a recuperar y desarrollar la capacidad de la persona para desempeñar esas funciones productivas en diferentes contextos. Y esto va a ser importante porque va a permitir también una integración completa, tanto del empleado en el contexto de su rol laboral, como posterior a su rol laboral en el contexto social, familiar y en el contexto del desarrollo con diferentes momentos de su vida para su relación adecuada con su entorno. De esta resolución quise traer dos artículos que me parecieron puntuales e importantes para nuestro quehacer como rehabilitadores. Primero, en el artículo 3 de la resolución hablan acerca de las características del programa de rehabilitación integral. Son características que hay que tener en cuenta pues, para poder tanto plantear un programa de rehabilitación como poder desarrollarlo en el área laboral que vamos a poder impactar. Primero, tener una duración limitada. Segundo, que los objetivos sean muy definidos y claros, que haya una participación del trabajador y se comprometa pues con el objetivo del programa, que haya un compromiso también para las acciones del programa y que las pueda realizar. También un compromiso y una participación de las administradoras del riesgo laboral en las acciones del programa y sobre todo que acá estamos nosotros como líderes de poder dirigir ese equipo interdisciplinario de rehabilitación integral para estos programas de rehabilitación. Entonces acabamos el procedimiento para hacer la rehabilitación o el programa de rehabilitación y con esto poder asegurar una reincorporación ocupacional en el sistema general de riesgos laborales. La resolución nos habla de 4 etapas importantes. De estas 4 etapas, nosotros participamos principalmente en la etapa 2 y en la etapa 3. Y acá vamos a tener en cuenta unas características de importancia. En la etapa 2 se desglosa en el diagnóstico funcional, que este diagnóstico funcional es lo que nos va a permitir establecer el perfil de capacidades del trabajador y definir un pronóstico. Y ese pronóstico es muy importante, tanto funcional como ocupacional, que se va a basar a través del análisis de variables. Y acá vemos pues un listado de variables importantes a tener en cuenta, que va desde la capacidad mental hasta los aspectos emocionales, pasando por la biomecánica, la capacidad de comunicación, la capacidad física, la capacidad de motricidad gruesa y motricidad fina y sensoperceptuales. Entonces, como vemos, son diferentes áreas en las que tenemos ya los conceptos y el conocimiento claro para poder aplicarlas y poder desarrollar y poder emitir un diagnóstico funcional para poder establecer cuál va a ser nuestro programa de rehabilitación laboral. También tenemos en cuenta la rehabilitación funcional y de esta, que sería ya la etapa 3, es teniendo en cuenta un programa terapéutico específico dirigido para todos esos empleados que requieran unas características principales y unas características muy puntuales para poder desarrollar pues este programa. En este programa va dirigido también para definir las metas y las estrategias a partir de la evaluación, del diagnóstico y, como lo explicaba anteriormente, el pronóstico funcional y ocupacional. Segundo, que hayan servicios médicos especializados. Como fisiatras dirigimos nuestro proceso de rehabilitación, pero también nos acompañamos de diferentes áreas que nos complementan para poder determinar cuál va a ser el manejo óptimo y el programa óptimo de rehabilitación. Y tercero, prescribir y adaptar las prótesis, ortesis, audífonos, implantes y tecnología adicional que se puede implementar. Como lo nombraba Luisa, estamos a la vanguardia de todos esos toda esa tecnología que se puede implementar en los pacientes dependiendo obviamente de su diagnóstico y dependiendo de las necesidades que tenga. Bueno, y me planteé una pregunta muy importante que en algún momento, en algún seminario, pues la escuché y no sabía realmente cómo responderla. ¿Qué debo hacer como fisiatra si me solicitan un concepto funcional y ocupacional de un paciente? ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿O qué le voy a decir a la ARL? ¿O qué le voy a decir a la EPS? ¿O qué le voy a decir donde esté yo laborando, si estoy en esta área, acerca de un concepto funcional y ocupacional? Y para esto, pues me remití al artículo 10 de esta resolución. Y el artículo 10 nos habla de que antes de cumplirse el día 120 de la incapacidad derivada del accidente de trabajo o de la enfermedad, que está descrito en el artículo 142 del Decreto Ley 019 del 2012, se debe expedir este concepto de rehabilitación o el concepto funcional. Y para esto tenemos que tener en cuenta todas estas características y todos estos datos a diligenciar. No los voy a leer, es más que todo para que los tengan muy en cuenta, los que
puedan tener experiencia en esta área, los que ya lleven un tiempo trabajando o incluso los que vamos a graduarnos y iniciar nuestra vida laboral, que no sabemos si vamos a tener experiencia o contacto en esta área. Es importante siempre tenerlo en cuenta para no cometer errores y no hacer un concepto erróneo o equívoco, porque sabemos que esto posteriormente pues, va a tener otras implicaciones que van a afectar tanto al empleado y en este caso a nosotros como profesionales, pero es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Y ya para terminar, mensajes muy puntuales para casa. Primero, la rehabilitación laboral nos permite habilitar a un individuo para adquirir o retornar al trabajo de forma satisfactoria. Que la rehabilitación laboral tiene un impacto demostrado en las tasas de retorno laboral y de reintegración social. Algo muy importante, como fisiatras, debemos ser líderes en estos procesos y debemos también propender por el acceso de los pacientes a todos estos programas, ya que como vimos la importancia que tenemos como líderes de rehabilitación para que puedan volver a al reintegro laboral de manera oportuna y eso también disminuye las tasas de desempleo y al mismo tiempo de que vaya a ir en detrimento de la situación económica familiar del empleado. Es importante el trabajo en conjunto entre los actores de los procesos de rehabilitación laboral. Esto es muy importante porque no estamos solos. Independiente que seamos los líderes de la rehabilitación, tenemos alrededor todo un equipo de trabajo en el cual debemos tener una comunicación permanente y efectiva. Esto va a permitir que seamos más efectivos al momento de aplicar este programa de rehabilitación y sobre todo, como siempre lo hemos visto, en pro de la salud de nuestros pacientes, que en este caso pues serían empleados. Y también debemos trabajar para vencer las barreras que nos limitan a alcanzar las metas de rehabilitación. Eso es muy importante porque muchas veces vemos que hay dificultades acerca de las autorizaciones, acerca de toda la parte administrativa, de todas esas trabas legales que incluso se pueden llegar a presentar, pero sabemos de que existe ya una regulación, existe unas leyes que nos pueden ayudar a mejorar el acceso a todas estas necesidades que pueden requerir los empleados o las personas en condición de discapacidad que ya no pueden laborar o no han retornado a su entorno laboral. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi contacto si tienen alguna duda, alguna pregunta. Micrófono. Listo. Bueno, gracias. Gracias por activar el micrófono nuevamente, Erika. Luisa, por favor, puedes conectarte. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación, una revisión excelente, realmente muy bien enfocada y con ideas muy claras. Bueno, vamos a dar respuesta a algunas preguntas que hay en el chat. Comenzamos contigo, Luisa. Bueno, primero tus profesores te felicitan en el chat, la doctora Liliana, el doctor Díaz, el doctor Delgado, incluso hay otra persona que también te felicita, el doctor Ignacio Correa, que dice muy buena presentación, muy bien documentada, rompiendo paradigmas con respecto a utilidad y costos de estos nuevos sistemas. Algunos no tan nuevos, sino desconocidos, rechazados por falta de conocimiento adecuado. Hay una pregunta del doctor Otto Delgado que dice, ¿hay diferencias entre procesos de rehabilitación con robots versus el uso de robots en personas que requieren robots para mejorar su situación de salud? Para una costeña como yo, decir robots 3 veces seguidos es un poco difícil, espero que se haya entendido. Bueno, resulta que pues ahí, bueno, hay un tipo de robots o exoesqueletos que se pueden utilizar en casa, o sea, para uso en casa y otros para usos en centro de rehabilitación. Hay que tener en cuenta que el costo de todos estos dispositivos es un costo muy alto y que tenerlo en la casa obviamente va a ser muy difícil y que el sistema es posible que no soporte también una carga así de alta, ¿cierto? Obviamente hay que hacer más investigación, así como el artículo que les comenté sobre parálisis cerebral en el que se evaluaba la rentabilidad de tener un dispositivo de estos o no tenerlo, porque muchas veces estos dispositivos no necesariamente se van a usar para toda la vida, sino que van a ser más utilizados en ese periodo de neuroplasticidad más alta que van a tener los pacientes antes de llegar a ese periodo de meseta donde el paciente ya no va a mejorar más.
Entonces, no sé qué tan probable sería que un paciente de estos tenga un dispositivo de estos en su casa y si va a ser un dispositivo de terapia o si va a ser un dispositivo de asistencia, porque si va a ser un dispositivo de asistencia y este paciente se encuentra en ese periodo de meseta, pues ya uno sí hablaría, bueno, este dispositivo lo va a usar el paciente para siempre, ¿cierto? Entonces, pues yo creería que, o bueno, no sé si esa es la respuesta a la pregunta. Y no sé si de pronto alguien quiera responder algo adicional. Yo creo que lo que acabas de decir es clave, ¿no? Disponibilidad y costos, que creo que es un poco también en lo que va encaminada la pregunta. Si alguien, claro, quiere complementar lo que está diciendo, pues Luisa, puede escribirlo en el chat, todos lo leemos, claro que sí. Daniel, también tienes muchas felicitaciones de profesores, la doctora Judy Rodríguez, el doctor Guevara, la doctora Mujica, la doctora Martínez, el doctor Benavides. Excelentes presentaciones, les dicen todos, yo estoy totalmente de acuerdo. Una segunda pregunta para Luisa. Dice que pregunta el doctor Daniel Osorio que si en Colombia se puede contar con estas tecnologías y en qué entornos se ha utilizado. Bueno, pues entonces en CIREC hay algunos dispositivos de estos que se utilizan en ciertos pacientes. No sé si de pronto el profe Guevara nos pueda comentar un poco de eso o escribir en el chat o algo así, como sobre la experiencia que se tiene, pues porque obviamente como son tan costosos, es difícil para el sistema pues como tener estos dispositivos y no se encuentran en todos los centros de rehabilitación. Entonces, sí. Sí, quien pueda puede escribir en el chat porque tenemos restricción de micrófonos y los está manejando Erika. Pero yo también tengo entendido que en la Clínica La Sabana tienen también dispositivos. Pues no sé si Daniel podría decirnos un poquito de la experiencia de la Clínica La Sabana, por ejemplo. Micrófono para Daniel, Erika, por favor. Sí, Doc, es correcto. En la Clínica Universidad de La Sabana tenemos el Locomat. Somos una de las pocas instituciones pues, que contamos con esta tecnología. Realmente es muy valioso tenerla. Hemos visto avances para poder lograr esa marcha asistida, marcha terapéutica, sobre todo con pacientes lesionados medulares. Es lo que principalmente lo hemos utilizado. Principalmente pues se adapta para pacientes adultos, realmente pues para las medidas de niños lastimosamente no contamos pues con esa posibilidad, pero en cuanto a los adultos hemos podido realizar esa marcha terapéutica que les ha permitido hacer esa estimulación de los receptores que como ya conocemos ayuda a que esté esa recepción de estímulo y pues permita un avance también en todo su proceso de rehabilitación. Pero sí, sí contamos con esa tecnología. No sé acá en Bogotá, en algún otro centro que cuenten pues con una tecnología como Locomat, no lo tengo presente. Bueno, Realmente pues a nivel general son pocos los centros, ¿no? Otra vez volvemos por disponibilidad y costos, pero sí, efectivamente en algunos lugares de Colombia hay la tecnología, ustedes tienen pues experiencia en esto como lo ha referido. acaban de Eh, comentar también pues en Mobility, también en la Universidad de La Sabana, en CIREC. Perfecto. Bueno, y una última pregunta para cerrar, Daniel. Esta es una pregunta más como una recomendación. Una Ok. recomendación que tú como residentes nos es a nosotros los profesores y a los 6 programas de fisiatría que hay en Colombia con relación a este tema de rehabilitación profesional, rehabilitación laboral. Si tú tuvieras que recomendarnos algo a nosotros los docentes o a los programas, algo con relación a este tema para mejorar un poco también la difusión de este tema, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué nos dirías? Pienso que es un tema que es poco común en el contexto de que casi no se habla en las cátedras de la residencia. Nosotros contamos pues con la posibilidad de tener un seminario transversal de rehabilitación laboral, lo vemos incluso en último año de la residencia, pero tengo entendido que hay algunos programas que no cuentan con este tipo de seminario. Y nosotros nos enfrentamos a un ámbito laboral que debemos conocer acerca de resoluciones, de leyes, que muchas veces me incluyo, antes de pronto de ahondar un poquitico más de esto y leer un poco más del tema, me parecía lo que comúnmente llamamos un tema ladrillo, porque pues hablar de leyes es poco común y más en nosotros los médicos,
pero como rehabilitadores nos enfrentamos día a día a todo este proceso y cuando salimos al ámbito laboral, resulta que no tenemos algunas veces las herramientas pues, para poder solucionar o dar respuesta pues, a estas inquietudes que tenemos. ¿Sí? Antes de, obviamente, conocemos enfermedades por general, lo que más vemos acerca de neurorehabilitación, enfermedades neuromusculares, que es un tema bastante interesante y que nos apasiona, o electrodiagnóstico, pero cuando nos enfrentamos pues, a todo este contexto laboral, vemos que sí empezamos a evaluar todas las personas o los empleados que han tenido algún tipo de enfermedad laboral y nos piden algún concepto médico, nos piden algún concepto funcional, algún concepto de rehabilitación y muchas veces no entendemos ni siquiera de qué nos hablan y no sabemos ni siquiera a dónde debemos ir a leer o a quién pedimos ayuda. Vemos que, digamos, tenemos nuestros profes, pero pues que nos enfocamos más hacia la parte clínica. La fisiatría está cobrando auge en cuanto a la medicina laboral, pienso yo, en el área preventiva. Normalmente nosotros estamos en el posterior a, pero muchas veces nos olvidamos que podemos estar en lo preventivo y en esto podemos impactar también en todos estos, en toda esta población de individuos que sabemos que es bastante alta, vemos que la casuística es muy alta porque pues en Colombia lo que buscamos pues es que todos estén afiliados al Sistema General de Seguridad Social y pues obviamente eso nos compete y bastante. Entonces yo pensaría que es más hacia, o de pronto importante de tenerlo en los programas, de hacer seminarios más seguidos acerca de este tema. Obviamente no podría llegar a indicar en qué momento del pensum incluirlos, pero sobre todo en algunos programas sí he visto que no ven este tema. Entonces sí sería importante y además valioso pues siempre tenerlo como muy presente, de tocarlo, de generar o inculcar también el interés, porque creo que es bastante interesante y que es un área que hasta apenas estamos explorando la superficie y que realmente tendríamos mucha más participación y mucha más importancia al momento pues, de que pidan nuestros conceptos como rehabilitadores. Bueno, muchas gracias por esa recomendación. Todos los que estamos aquí lo hemos escuchado, no echarlo en saco roto, una recomendación de un residente en este Summit de residentes. Ya para terminar, voy a leer este comentario que está haciendo Juan Manuel. Buenas noches. La experiencia demuestra mayor duración de efectos terapéuticos, más no mayores índices de funcionalidad que otras intervenciones. Como dijo Luisa, optimiza el esfuerzo de el recurso humano terapéutico y siempre deberá estar acompañado de profesionales entrenados. En la exoesquelética pediátrica se ha podido mejorar la integración del menor a las intervenciones y la habilitación de patrones cercanos al desarrollo esperado. Muchas gracias, Juan Manuel. Realmente un aporte muy interesante y valioso. Bueno, yo pienso que no siendo más, no más preguntas, no más comentarios, podemos dar por finalizado este evento académico, Summit de Residentes. Gracias a todos por participar. Les recuerdo que el martes tenemos nuestro Summit de ecografía. También pues acompáñennos ese día. Buenas noches y muchas gracias nuevamente, Luisa. Muchas gracias, Daniel. Excelente presentación. Gracias a todos los participantes y a todos los que preguntaron, a todos. Muchas gracias a todos y a la asociación por este espacio. Que tengan buena noche. Chao, chao.